Bienvenidas y bienvenidos al cuarto encuentro de espiritualidad del laico. Como hemos venido haciendo dentro de los encuentros anteriores, ya hemos tratado dentro del tema de la espiritualidad, el gran tema de la espiritualidad, el tema que es importantísimo, la santidad. Dentro de la experiencia del Antiguo Testamento, el llamado a la santidad en el Antiguo Testamento, el llamado a la santidad en el Nuevo Testamento, y ahora hemos visto cómo es que se vivía o que se entendía como la santidad en la época del cristianismo primitivo, de los primeros padres, después de la era apostólica. Después de esa etapa sigue la etapa de los padres del desierto, que es la etapa a la que nos vamos a dedicar en esta sesión. Primero hay que decir algo, porque la etapa de los padres del desierto nace en respuesta al cese de la persecución de los cristianos que sucedió entre finales del siglo III y principios del siglo IV, antes de la primera mitad del siglo IV. ¿Qué pasa? Que durante la primera etapa del cristianismo, como ocurre y como ha ocurrido en toda la época, en toda su evolución histórica, el cristianismo ha estado significado por el signo del martirio, es decir, la iglesia, justo como decía el Papa León XIII, tiene 5 características, 5 notas esenciales, que es una, santa, católica y apostólica, pero también que es perseguida. Bien, esta nota de la persecución se evidenció más fuertemente en la época del cristianismo, aunque como dice el Papa Francisco, en nuestra época actual vivimos una persecución tanto más fuerte como la que vivieron nuestros primeros padres. Pero bien, durante esa época de los primeros años del cristianismo, la santidad significaba sobre todo ser testigos a partir de la donación de la propia vida para testificar así la fe en Cristo. Al finalizar las persecuciones, con la última gran persecución de la iglesia que sufrió bajo el Imperio Romano, que es la persecución de Diocleciano, el cristianismo entra en una etapa de adormecimiento. Ya se estabiliza la vida cristiana, ¿verdad? Se normaliza, se legaliza. El cristianismo no se vuelve la religión del Estado, sino que se normaliza, es decir, se legaliza, entra a formar parte del grupo de las grandes experiencias de fe que se podían practicar dentro del el Imperio Romano. Bien, entonces, como el cristianismo fundamentalmente estaba perdiendo la fuerza, significatividad en contraposición a lo que sería la normalidad del mundo, digamos, de la vida cotidiana, entonces algunos cristianos deciden, pues dicen, bueno, ¿cómo hacemos para que el cristianismo siga siendo significativo? Que no pierda este poder de transmitir, de cuestionar a los demás. Pues entonces nos vamos al desierto. Nos vamos al desierto y aquí nace la primera gran característica de los padres del desierto, que es fuga mundi, es decir, huir del mundo, pero no huir del mundo como una simple me voy de aquí porque aquí la cosa no funciona más, sino para ser un signo de contradicción, es decir, para decir que es posible vivir de otra manera. ¿Cuál es esa otra manera en la que es posible vivir? Es una manera que está caracterizada por la soledad, que no es cualquier tipo de soledad, no es un estar solo ahí, solo para aburrirme, para jugar solitario, para qué sé yo, para que las cosas que uno puede hacer cuando está solo, pues no, sino que es una soledad eh, para encontrarme en la oración y el diálogo con Dios. La segunda gran característica que tiene esta experiencia los padres del desierto es la vida austera, ¿verdad? La pobreza como un signo de haber dejado todo para encontrar el gran tesoro que es Cristo. De cualquier manera, recordemos que uno de los grandes iniciadores de la experiencia de los padres del desierto es San Antonio Abad, y él comienza su experiencia a partir de oír una homilía sobre aquel evangelio de Jesús que dice: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Eh, estos padres del desierto salen, viven una vida austera, una vida en soledad, del diálogo con Dios, y aquí entra la otra característica fundamental de los padres del desierto, y es que
tienen una vida de ascesis, es decir, de las prácticas del ejercicio de la virtud para ir creciendo en la santidad y en la amistad con Dios. La ascesis aquí, la ascética, aquí vamos a entenderla de una manera particular, y es la mortificación, la sugestión del cuerpo para liberar el alma. Ciertamente es una experiencia medio platónica esto, ¿verdad? De la dualidad alma-cuerpo. Pero aquí es importante entender que es la época, ¿verdad? Y es la forma en la que entendía la gente las cosas. Entonces, ellos comienzan a vivir una ascesis, ¿verdad? Que significa esto de la dominación de las pasiones, de la austeridad, para poder alcanzar una vida mejor. Bueno, a partir de esta experiencia, los padres del desierto se vuelven testimonio, se vuelven signo. Entonces mucha gente comienza a seguirlos, ¿verdad? A San Antonio Abad le sucede su discípulo Pablo el Ermitaño, ¿verdad? Y así aparecen otros muchos discípulos que quieren seguir este estilo de vida. Nace la vida de los grandes cenobios, es decir, de las comunidades de los padres del desierto, ya como monasterios, y aparece la regla de vida de San Pacomio, que es la primera regla de vida oriental, de vida monástica. Y aquí es importante, bueno, pasarnos una pregunta. ¿Y todo esto para qué nos sirve a nosotros? Y la respuesta es, en primer lugar, pues en medio de una sociedad en donde cada vez es más complicado ser signo significativo de Cristo, pues buscar formas, medios de vivir de una manera a contracorriente, que eso es lo que querían los padres del desierto, vivir su fe de una manera contracorriente, una manera que pueda ser signo de contradicción y de interrogación para la gente que está en torno a ellos, que la gente se pregunte, bueno, ¿y por qué esta gente vive así? ¿Por qué ellos han optado vivir de esta manera? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Verdad? Y además que invite a vivir de otra manera. Pues si ellos viven así, yo también puedo vivir de esa manera, yo también puedo vivir a contracorriente. La otra cosa que es importante aquí, aprender de ellos, es el silencio, la soledad convertida en silencio, que posibilita el diálogo con Dios, escuchar la voz de Dios. Y la otra cosa que es importante aprender de ellos es el ejercicio de la ascética, ¿verdad? El ejercicio de la ascética, que aquí significa saber discernir entre las emociones que vienen del buen espíritu y del mal espíritu, y bajarle el volumen a las emociones que vienen del mal espíritu y subirle el volumen a las que vienen del buen espíritu, ¿verdad? Para ejercitarse en las cosas que son propias de Dios, del reino de Dios, y bajarle un poquito el volumen a todas esas cosas que nos alejan, que no son de Dios, ¿verdad? Que nos ponen al servicio de otro Señor, que es el príncipe de este mundo. Aprendamos de estos padres del desierto a hacer una opción fundamental que pregunte, que interrogue a la gente de nuestro tiempo, que los invite a vivir de una manera diferente y que nos ayude a encontrarnos con Dios en el silencio, en medio de esta humanidad que cada vez está más llena de bulla, y que nos ayude a encontrar a Dios para poder seguirle, para poder amarle y servirle. Un gusto haber platicado con ustedes. Ojalá que este video les ayude y que también todos los demás videos de esta serie de encuentros les ayude a crecer en su fe. Y Dios mediante nos vemos la otra semana. Un abrazo a todos, que Dios les bendiga y les guarde.